Hay plantas en el jardín que cambian en silencio la forma en que entiendes la comida. No porque sean bonitas, sino porque una vez que las plantas, siguen produciendo, sin volver a sembrar cada año, sin empezar desde cero en un solo trabajo, y años, incluso décadas de cosecha. La mayoría de las personas no nota esta diferencia al principio. Ven la jardinería como un ciclo que se repite en plantar, crecer, cosechar y volver a empezar. Pero existe otro nivel que parece injusto cuando lo entiendes. Algunas verduras no siguen ese ciclo. Se quedan se expanden. Vuelven solas Anaí. Entran las verduras perennes. Antes de seguir, si te gusta este tipo de contenido práctico, suscríbete a Permail. Este canal trata de cultivar de forma más inteligente, no más difícil, y mucha gente todavía está haciendo todo de la forma complicada, sin saber que existen sistemas mejores. Ahora, piensa en esto. ¿Qué pasaría si una sola planta pudiera darte comida durante 10 años o más? No solo sobrevivir en el jardín, sino producir cada temporada sin empezar de nuevo. Eso suena exagerado hasta que ves ejemplos reales. Plantas como la col perenne, las cebollas caminantes, los espárragos, la acedera y otras no se comportan como vegetales normales. No necesitas replantarlas cada año. Las estableces una vez y forman parte de tu sistema de jardín. Y aquí viene lo interesante. Estas plantas se vuelven más fuertes con el tiempo. Mientras los cultivos anuales dependen de ser replantados constantemente, los cultivos perennes desarrollan raíces más profundas, más resistencia y muchas veces mejor producción con los años. La clave no es trabajar más, sino construir estabilidad. Por ejemplo, los espárragos los plantas una vez y pueden tardar en establecerse, pero después producen cada primavera durante 15, 20 o incluso 30 años. Las cebollas caminantes son otro caso curioso. Se multiplican solas, crean nuevos bulbos y vuelven a plantarse sin ayuda. Esto cambia la forma en que ves el jardín. Ya no estás empezando de nuevo. Estás construyendo algo permanente. Esa es la idea de Permailed. Sistemas de comida que no se reinician cada año. En la siguiente parte veremos plantas perennes específicas que pueden vivir más de 10 años y cómo realmente funcionan en un jardín real. Cuando empiezas a observar las verduras perennes de cerca, notas algo diferente. No se comportan como los vegetales comunes del supermercado. No tienen prisa, no mueren después de una sola cosecha y no te obligan a sembrar todo de nuevo cada año. Se establecen, crecen lentamente y siguen produciendo año tras año. Un buen ejemplo es la col perenne. A diferencia de la col normal que se planta cada temporada, esta puede vivir varios años si el clima es adecuado. Puedes cosechar sus hojas muchas veces sin destruir la planta. Con el tiempo, se convierte en una fuente constante de alimento en el jardín. Otro ejemplo es la acedera. No es muy conocida, pero una vez establecida produce hojas frescas y ácidas de forma continua. La cortas y vuelve a crecer rápidamente sin necesidad de mucho cuidado. También está el ruibarbo, que muchas personas confunden con fruta, pero en realidad es una verdura perenne. Puede vivir más de 10 años y producir tallos comestibles cada temporada sin necesidad de replantar. Lo importante de estas plantas no es solo cuánto viven, sino su constancia. No tienes una sola cosecha y luego empiezas de nuevo. Tienes producción continua durante todo el año. Esto cambia completamente la forma de planificar el jardín. Las verduras perennes reducen el trabajo a menos semillas, menos preparación constante del suelo y menos estrés cada temporada. El jardín se vuelve más estable. Pero hay algo importante que entender. Estas plantas requieren paciencia al principio. No dan resultados inmediatos como los cultivos rápidos. Los primeros meses o incluso años son de establecimiento. Las raíces necesitan tiempo para desarrollarse. Muchas personas abandonan en esta etapa, pero quienes continúan llegan a un punto donde el jardín cambia completamente. Ya no estás reiniciando cada temporada. Estás gestionando un sistema estable. En Permailed, esta idea es clave porque cambia la forma en que vemos la producción de alimentos. En la siguiente parte veremos cultivos perennes aún más fuertes que pueden vivir más de 10 a 20 años y como algunos de ellos superan a los cultivos tradicionales. Cuando empiezas a agrupar verduras perennes, algo muy claro aparece. No necesitas un jardín grande para producir durante años. Solo necesitas las plantas correctas en los lugares correctos. Con el tiempo, estas plantas forman un sistema vivo que reduce el trabajo poco a poco. Las cebollas caminantes son un buen ejemplo. No son cebollas normales. Se multiplican solas, crean pequeños bulbos en la parte superior y se replantan sin ayuda. Cada año hay más plantas sin esfuerzo. Los espárragos
también son un gran ejemplo a largo plazo. Al principio son lentos, pero una vez establecidos, producen cada primavera durante muchos años sin necesidad de replantar. También existen hierbas perennes como el cebollín o la menta. Estas plantas no solo sobreviven, sino que se expanden y se renuevan constantemente. Se convierten en fuentes permanentes de alimento en el jardín. Algo importante que los jardineros experimentados entienden es que las verduras perennes reducen el riesgo. Si una temporada falla o el clima cambia, estas plantas siguen ahí produciendo alimento. Pero también hay un cambio en el diseño del jardín. Las plantas perennes no se colocan como cultivos temporales, se colocan pensando en el largo plazo. Muchas personas cometen el error de tratarlas como plantas normales, pero en realidad son estructuras permanentes del jardín. En Permailed, esta es una idea central: el jardín no debe reiniciarse cada año, sino fortalecerse con el tiempo. Esto también mejora la seguridad alimentaria, porque aunque un cultivo falle, otros siguen produciendo. En la última parte conectaremos todo y veremos cómo un jardín pequeño puede convertirse en un sistema de alimentos de más de 10 años, usando pocas plantas perennes bien elegidas. Cuando todo se une, las verduras perennes dejan de verse como plantas individuales y empiezan a funcionar como un sistema, no un grupo de cultivos separados, sino una estructura a largo plazo que se construye año tras año. Un jardín pequeño puede cambiar completamente cuando se establecen algunas plantas perennes clave. En lugar de replantar cada temporada, el jardín empieza a mantenerse estable. Algunas áreas se convierten en zonas permanentes de alimento. Aquí es donde las combinaciones son importantes. Los espárragos pueden ocupar una zona fija. Las cebollas caminantes llenan espacios y se expanden solas. Las verduras perennes, como la acedera o la col perenne, siguen produciendo hojas. Juntas forman un sistema en capas. Con el tiempo, el jardín requiere menos esfuerzo y más mantenimiento básico. Uno de los beneficios más importantes es la estabilidad del suelo. Como no se trabaja ni se reinicia cada año, la tierra mejora naturalmente. Los microorganismos y la vida del suelo aumentan. Pero el cambio más grande es mental. La mayoría de las personas piensa en estaciones. Siembra en primavera, cosecha en verano, reinicia en invierno. Los sistemas perennes rompen ese ciclo. Un jardín perenne acumula, no reinicia. Una planta que produce poco en el primer año puede convertirse en una fuente importante en 5 o 10 años. Con el tiempo, deja de ser solo una planta y se convierte en parte de un sistema de seguridad alimentaria. En Permailed, esta es la idea central: en construir sistemas que duren. No necesitas una gran granja para empezar, solo necesitas algunas plantas que permanezcan. Incluso un pequeño espacio puede convertirse en una fuente estable de alimentos con el tiempo. Si este contenido te ayudó, comenta qué planta perenne te gustaría cultivar primero y compártelo con alguien que quiera empezar su propio jardín.